Además que me gustaría que poder transmitir la alegría o como la curiosidad que me dio cuando yo empecé a analizar este tema. Nosotros somos personas, como nos lo ha dicho la palabra, que nos movemos en el mundo normal, mundano, ¿cierto? Secular. Somos seres espirituales, pero nos movemos en un mundo que de una u otra forma nos tenemos que entender con él, ¿vale? Entonces no podemos dejar que pase desapercibido ciertas cosas que suceden en él. Voy a comenzar con un versículo que se encuentra en Números 1, del 1. Del 1. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Fíjate. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Siguiente, por favor. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Amén. Este versículo nos habla del censo de Israel en Sinaí. Y lo tomé porque tiene una particularidad, y es que comenzamos nosotros revisando que los censos se hacían en esa época cuando había una guerra, ¿cierto? Necesitaban saber con qué personal contaban para enfrentar la guerra. Y analizamos que comienza diciendo, vamos, tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. Están recogiendo datos. Muy probablemente toda esta información ellos la escribían, la ponían en manuscrito, ¿cierto? En algún lugar ellos tenían que guardar los nombres de los varones. Luego dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Entonces, cuando ya tenían contada toda la población, ellos tenían que empezar a analizar realmente quiénes podían enfrentar la batalla. Y por último, dice, resalto el pedazo, dice, salir a la guerra. Recolección de datos, almacenamiento, procesamiento y un uso que se dan a esos datos. Ahí tenemos las 4 etapas de un proyecto informático que se conocen como Big Data o gran cantidad de datos. Me pareció curioso porque yo soy informático, me dedico a esto y empecé a ver si parte de lo que yo hago en el día a día encuentro fundamento en la palabra de Dios, y ahí está. Entonces ahí yo empecé como a decir, pues, no solamente lo espiritual encuentro apoyo en la palabra de Dios, también en mi día a día, en mi labor. Son conceptos que nosotros trabajamos todo el tiempo. Cuando ustedes ingresan a clave única, cuando ustedes van a hacer alguna diligencia, cuando ustedes buscan algo, siempre están interactuando con datos que están almacenados en algún lugar. Es una cantidad inmensa de datos y necesitan obtenerlo rápido. Desde esos tiempos nosotros ya teníamos ejemplos claros en el pueblo de Dios, en Israel, para poder desarrollar esto. Ahora, no es un concepto nuevo, esto que les digo yo de Big Data viene desde comienzos de los 90, pero últimamente es como ha tenido más fuerza, más empuje. Empecé a mirar y a tratar de investigar qué otros conceptos podríamos tener por el lado matemático, quizás en la Biblia. Y lo bueno es que no me tuve que salir de Génesis. O sea, no salí del primer capítulo, del primer libro de la Biblia, y ya encontré muchísimos conceptos matemáticos. En Génesis 1, el versículo 1 y 2, el capítulo de la creación, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siguiente.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando dice vacía, perdón, cuando dice vacía, ahí ya nos está hablando del concepto del cero, que es un número importantísimo a nivel de matemáticas. No he salido ni siquiera, o sea, apenas en el primer versículo, y ya encuentro fundamentos que quizás uno pasa por alto, pero ahí está aplicación matemática. Génesis también nos habla de la secuencia de números. Cuando empezamos nosotros a organizar y a ordenar y a contar cosas, también lo tenemos en Génesis. Porque cuando Dios empieza a narrar lo que Él va creando, Él da un orden. Dios nos da orden desde el primer libro de la palabra. También nos ayuda Génesis con algunos conceptos, como el tiempo. En Génesis 1:5, versículo 5, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En este versículo ya nos está hablando de tiempo. Transcurre un día, 24 horas. En Génesis capítulo 6, versículo 15, el capítulo es Noé construye el arca. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Ahí nos está hablando de longitud. Génesis 23, versículo 16. El capítulo es muerte y sepultura de Sara. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Nos está hablando de peso. En Génesis 18, versículo 6, el capítulo es la promesa del nacimiento de Isaac. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Está hablando de volumen. Génesis también, en el capítulo 1, versículo 24, nos habla de, repito, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Concepto de clasificación, que nosotros podamos distinguir personas o seres vivos de acuerdo a sus características. Y no somos los únicos, o sea, no son los únicos ejemplos que nosotros tenemos en la palabra de Dios para conceptos que manejamos día a día. Y no me quiero imaginar en qué tiempo fue escrito Génesis para que todavía tenga validez. Me acordé de cuando el pastor Wilson este domingo nos decía sobre una situación que se narraba en la Biblia y parecía, si no me hubiera escuchado que estaba en un capítulo y versículo, parecía que estoy hablando en la actualidad. Es la vigencia de la palabra de Dios es eterna. Nosotros, repito, somos seres espirituales, vivimos en un mundo secular, en un mundo de carne, pero somos seres espirituales. Y eso nos encarga la palabra de Dios de recordándolo. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, el capítulo es Pablo defiende su ministerio, nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que sí, vivimos en un mundo, pero no podemos perdernos en él. No podemos ser burbujas que no querramos saber nada del mundo, porque aquí hemos aprendido, mire, que hay muchas almas todavía a las que hay que llevarle la palabra.
Entonces, con la justa medida, tenemos que interactuar con el mundo, pero no dejar que el mundo nos corrompa. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, el capítulo es el nuevo mandamiento, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos están recordando. Y también nos lo recuerdan en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, donde dice el conocimiento de la vida eterna. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Puede que esto nos asuste, o más bien sea una invitación para ir a recuperar todas esas almas que están todavía perdidas, que no han reconocido a Cristo como su Salvador. Hay un trabajo impresionante por hacer. Juan, capítulo 17, el versículo 14 al 18, donde Jesús ora por sus discípulos, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Siguiente. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Siguiente. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos que ir a recuperar esas almas. Mucho trabajo por hacer, pero no estamos solos. Estamos solos, contamos con el apoyo de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, y obviamente nosotros somos el cuerpo de Cristo que nos apoyamos entre nosotros. En Hechos, capítulo 2, versículos 38 al 40, el capítulo es primer discurso de Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amén. Y esa perversa generación, tristemente, la podemos pensar y aplicar en el día de hoy. Hay una generación que se está gestando, que está siendo expuesta a muchísimas cosas. Uno lo ve en redes sociales, uno lo ve en noticias, y de verdad que uno dice: o me asusto o me comprometo más a tratar de sacudir las mentes, las personas, llevarle la palabra, y que sea el Espíritu Santo, como enseñan nuestros pastores, el que realmente actúe y convenza a la otra persona. Aquí quiero que hagamos una pausa en lo que venimos hablando y miremos un concepto que me llamó la atención, que como que estamos conectados, hermana. ¿Qué es inteligencia? Entonces, la inteligencia es la capacidad de entender o comprender algo. ¿Qué es entender? Tener idea clara de las cosas, tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada, saber con perfección. En Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 5, donde nos habla de las excelencias de la sabiduría, nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿De dónde viene todo lo bueno, bonito y positivo que nosotros tenemos, vivimos? De Dios. Y eso no solo se limita a lo que podamos tocar, a lo que podamos pensar, analizar,
sentido. Gloria a Dios que nosotros tenemos todas las capacidades intelectuales y físicas para poder llevar su palabra a más personas. Aquí quizás me voy a meter en un terreno un poco desconocido para mí, pero me parece interesante. La hermana, no hay un solo tipo de inteligencia. No hay un solo tipo de inteligencia. Uno antes decía, este tipo es inteligente, como que ya eso abarcaba todo. Pero empezó a evolucionar el asunto y dijo, no, es que él es inteligente, pero fallan estas cosas. O usted es inteligente para esto, pero no para la otra. Y no quiere decir que sea torpe, bruto, nada por el estilo. Lo que pasa es que hay distintos tipos de inteligencias. Hay un psicólogo estadounidense que se llama Howard Gardner y nació en 1943, o sea, ayer, pero él postuló una teoría que es la teoría de las múltiples inteligencias. Entonces me pareció muy, muy interesante porque de verdad me emocionaba ver cómo la palabra de Dios nos respalda en estas inteligencias. Y, y me emocionaba también porque este doctor lo empezó a postular esta teoría con niños. Entonces él decía, hay una inteligencia lógico-matemática. Es un tipo de inteligencia no verbal. Es decir, se puede saber la respuesta a un determinado problema mucho antes de que uno la diga. Sirve para resolver misterios, pruebas de ingenio, hacer rompecabezas, realizar ejercicios de lógica, contar, hacer cálculos, problemas informáticos, juegos de estrategia. En Mateo, capítulo 13, versículos 10 y 11, el capítulo sobre el propósito de las parábolas, se le pregunta, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, aquí hay un solo ejemplo de este tipo de inteligencia. Otro tipo de inteligencia es la lingüística. Leer, conversar, contar chistes, escribir cuentos y poemas, aprender idiomas, jugar juegos de palabras. En Éxodo, capítulo 4, versículos 10 al 12, el capítulo es el llamamiento de Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Hay otro tipo de inteligencia que es la inteligencia espacial. Es la capacidad de pensar en 3 dimensiones. No sé si ustedes han visto a alguien que sepa cómo organizar las cosas, y uno no ve cómo van a quedar distribuidas todas, pero esa persona tiene esa inteligencia desarrollada. Resuelven problemas espaciales, dibujan, pintan, leen mapas, resuelven laberintos o juegos de construcción. En Mateo, capítulo 7, versículos 24 a 27, sobre los 2 cimientos, nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
Amén. Aquí ya otra pausa es que nosotros podemos tener los conocimientos, pero si no los aplicamos no sirve de nada. Podemos aprendernos la Biblia de memoria, que nos la pregunten por capítulo y versículo, pero si nosotros, en ignorancia y comunidad, nosotros no somos capaces de aplicar un versículo en la vida diaria, yo creo que somos enciclopedia muertas. No sirve de nada. Entonces, si nosotros tenemos la palabra de Dios, pero no la vivimos, no la aplicamos en nuestra vida, poco o nada podemos hacer. Hay otra inteligencia que es la inteligencia musical. Es el aprendizaje de los diferentes sonidos. Cantar, escuchar música, tocar instrumentos, componer canciones, disfrutar de conciertos y seguir diferentes ritmos. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23, donde David toca para Saúl, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Quién era el que le daba esa inteligencia a David? Dios, venía de Dios, como todo lo que nosotros podemos disfrutar en esta vida. Hay otra inteligencia que es la kinestésico corporal, es usar todo el cuerpo en expresión de ideas y sentimientos. Dice que a mí me amarra la mano y quedo mudo. Y la facilidad en uso de manos para transformar elementos, bailar, actuar, imitar gestos, expresiones, hacer deporte, correr, moverse y saltar. En Éxodo, capítulo 15, versículos 20 al 21, donde habla del cántico de Moisés y de María, dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Hay una inteligencia que es intrapersonal, como yo conmigo mismo. Se conocen mejor a sí mismos, les gusta trabajar de manera autónoma, establecen metas y se centran en alcanzarlas, comprenden sus sentimientos y saben cuáles son sus puntos fuertes y débiles. En Salmos 104, versículo 34, donde nos habla que Dios cuida de su creación, dice: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Amén. Estoy meditando, estoy analizando, estoy reflexionando, es un momento conmigo mismo. Hay, por consiguiente, una inteligencia interpersonal, que ya es con el exterior, común entre personas que se les da bien conversar, trabajar en equipo, ayudar a los demás, mediar en conflictos y conocer gente nueva. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, el capítulo es ¿está dividido Cristo? Nos dice: os ruego, pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios nos soporta esta inteligencia. Él nos da apoyo también en esta inteligencia. Hay una última inteligencia que es la inteligencia naturalista, que es el gusto por temas medioambientales, plantas y animales. Disfrutan realizando actividades como salir a acampar, hacer senderismo, cuidar de animales, conocer la naturaleza. En Salmos 8, en el versículo 9, nos habla de la gloria de Dios y la honra del hombre. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En toda la creación, en toda la naturaleza que nosotros podamos ver, está la expresión de Dios, de su amor, de su misericordia, del cuidado que Él tiene por nosotros. Esos son tipos de inteligencia. Yo vi un programa hace muchos años y me di cuenta de que hay personas que tienen muchísimo potencial, pero les falla algo. Súper complicado el asunto. El término es savant, S-A-V-A-N-T,
Y en ese programa ponían a un muchacho, lo subieron a un helicóptero, lo pasearon por Londres y él se quedaba ahí en la ventanita del helicóptero, no hablaba. Cuando aterrizó el helicóptero le pusieron un lienzo y él dibujó puertas, ventanas, postes, personas, calles, exactamente lo que había visto de memoria. Yo quedé maravillado. Y le dijeron a la hermana, ¿cómo hace él? No, a mí me toca darle el dinero del transporte exacto porque él no sabe la de vuelta. Entonces es una persona que tiene dificultades para hacer ciertas cosas, pero que también tiene una capacidad y un talento excepcional para otras. No los convierte en superdotados o en brutos, no. Tienen una potencialidad, ¿cierto? Que ojalá uno quisiera tenerla. Pero cuando uno empieza a ver el trasfondo, las otras dificultades, dice, hay, hay algo ahí interesante, algo está pasando, algo no está de pronto coordinándose. ¿Por qué traigo a colación este punto? Porque nosotros podemos tener el conocimiento que adquirimos a través de la palabra, podemos tener la inteligencia, que es cuando nosotros complementamos el conocimiento con capacidad de escuchar, de recordar, de tener buena memoria. Pero si queremos ir un poco más y avanzar un poco más, podemos llegar a la sabiduría. Y esa sabiduría es la que combina la inteligencia, la percepción, o sea, sentir el mundo alrededor nuestro, la memoria, la capacidad que tenemos con lo que vivimos y de compartirlo con las personas que nos rodean. En Proverbios 3, versículos 13 al 14, el capítulo es exhortación a la obediencia, nos dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Ya nos están diciendo, busquen la sabiduría, busquen la sabiduría. En Proverbios 4, versículo 5, nos dice beneficios de la sabiduría, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No podemos apartarnos de la palabra de Dios. Proverbios 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No es aleatorio que estos tres conceptos estén en el mismo versículo y todos nos digan que viene de Dios. O sea, si nosotros queremos tener inteligencia, conocimiento y sabiduría, no la vamos a encontrar en un libro, la vamos a encontrar primero en Dios. Y pidiéndole a Él que nos abra la mente, el corazón y el espíritu cuando vayamos a aprender cualquier cosa. Podemos gastar 3 horas leyendo algo, pero si no estamos primero humillados y reconociendo que en todo necesitamos a Dios, yo creo que vamos a perder el tiempo. Nos rinde más 5 minutos. Si primero buscamos la ayuda de Dios. En Proverbios 9, versículo 10, el capítulo es la sabiduría y la mujer insensata. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿De dónde viene todo lo que vamos a aprender? De Dios. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, es exhortación a la obediencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De nuevo, de Dios viene la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. Ahora, ¿qué es artificial? ¿Qué es algo que es artificial? ¿Es hecho por mano o es un arte del hombre? No es natural, puede ser falso y es producido por el ingenio humano. Entonces, conservemos este concepto artificial. Es algo que hizo el hombre, no es natural. Salmos 89:11. El capítulo es Pacto de Dios con David. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Ahora estamos reconociendo a Dios que lo natural, la naturaleza, creación, es de Él.
En Apocalipsis 4:11, capítulo es la adoración celestial. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. La naturaleza es de Dios. Si lo que hemos venido escuchando ahorita, en esta noche, la inteligencia, lo combinamos con lo artificial, llegamos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es esa capacidad de percibir, entender y razonar que tienen las máquinas. Y es opuesta a la inteligencia que demostramos nosotros o que demuestran los animales no humanos. Nosotros decimos, allá afuera hay un mundo. No, no, ese mundo está acá. Ese televisor es smart. Todos los celulares de ustedes es un dispositivo inteligente. Entonces, lo que comenzaba diciendo es, no nos podemos quedar afuera de lo que está sucediendo en el mundo, porque el mundo ya entró acá. El mundo ya lo tenemos entre nosotros. La forma y el uso que le demos ya es otra cosa. La inteligencia artificial no es algo nuevo, eso lo venían tratando filósofos y matemáticos desde la antigüedad. Hay un trabajo que hicieron en 1943, ayer nomás, y era tratar de reproducir las redes neuronales que tenemos nosotros como seres humanos, pero en máquinas. Lo lograron. Lo interesante fue que en esa época y después en los años 60 recibieron un gran apoyo para seguir investigando eso, y ese gran apoyo vino del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Desde donde uno empieza a ponerle cuidado. Génesis capítulo 1, versículo 26. Capítulo es la creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Ahí no podría empezar a hacer como la comparación de que el hombre intenta parecerse a Dios. Él quiere hacer con otras cosas, con objetos inanimados, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por ahí empieza mal el asunto, porque nosotros no podemos igualarnos a nuestro Creador. En Génesis 3, versículos 4 y 5, habla de la desobediencia del hombre. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, la desobediencia que nosotros tuvimos al intentar tener el conocimiento de Dios fue lo que ya sabemos que nos castigó de aquí en adelante a todas las generaciones que vengan. Y desafortunadamente no fue el único ejemplo de desobediencia. En Génesis 11, versículo 4, el capítulo habla sobre la torre de Babel. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ya empieza el hombre a intentar llegar y alcanzar lo que no le corresponde por naturaleza, lo que no es para él por naturaleza. Es muy complicado, de verdad, no quisiera sonar alarmista, pero es muy complicado lo que se está viviendo ahora en términos tecnológicos. Bastante complicado que no podamos nosotros entender todo lo que está pasando, entender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Podemos ver en noticias experimentos que hacen, inteligencia artificial, clonación, etcétera, pero si lo seguimos viendo como algo que está pasando por allá, en Estados Unidos, no, eso está pasando en Chile, eso está pasando acá. Y no sé realmente qué vaya a suceder en los siguientes días, quizás meses, con todos los avances tecnológicos que están sucediendo. Porque, por ejemplo, el mismo taco de dinamita que utilizaban antes para dinamitar algo y construir una carretera, conectar dos ciudades, ese mismo taco se puede utilizar para destruir un hogar, un hospital. ¿Entienden a lo que voy? La misma tecnología y el mal uso que se dé de ella es lo que hace que se pervierta el corazón del hombre. Repito, hay muchas cosas que están pasando ahora
¿Viene la inteligencia artificial? No, eso viene pasando desde hace años, como les comentaba yo ahorita. Y es el hombre tratando de que en su necesidad, en su vanidad o orgullo, no sé, egoísmo, tratar de ponerse al nivel de Dios y darle algo que no le corresponde, propiedades de razonamiento, de pensamiento, ¿cierto? Pero no quiere decir que toda la tecnología sea mala, porque, por ejemplo, un auto que permita que un conductor se esté durmiendo y lo despierte, lo sacuda o lo vuelva a ubicar en la carretera, pues salva vidas. Pero desafortunadamente no todos los usos que tiene la tecnología es así. Para cerrar, hay un autor que se llama Isaac Asimov. Él fue pionero en ciencia ficción, profesor de bioquímica en la Universidad de Boston, ya murió. Y yo creo que este tipo, me aventuro aquí a decir algo, yo creo que él tuvo que haber hecho un análisis de la palabra de Dios, porque él postuló las 3 leyes de robótica que cualquier persona que le guste el tema las tiene que aprender de memoria. Y ya van a ver por qué digo yo que tuvo que haber activado la palabra de Dios. La primera ley es: un robot no puede dañar a un ser humano o por inactividad permitir que un ser humano corra riesgo. Entonces, el hombre lo creó para cuidarse a sí mismo y no quiere que lo ataque, lo afecte. 2, un robot debe obedecer las órdenes dadas por seres humanos. De seguro este tipo debe haber visto lo que causó la desobediencia que nosotros tuvimos con nuestro creador. Excepto cuando esas órdenes entren en conflicto con la primera ley. O sea, si un robot, yo digo, vaya y mate a esta persona, y me va a decir, no, no puedo hacerlo porque usted me dice que no le haga daño al ser humano. Y la tercera ley es que el robot tiene que proteger su propia existencia, mientras eso no vaya en conflicto con las otras 2 leyes. Entonces, de nuevo, este tipo lo hizo hace muchísimos años, se ve en películas, se ven en series, pero se ve en un celular que puede tener un niño que puede estar consultando. Se ve en una persona que en un momento de rabia puede atacar con un misil. Se ve en una persona que quiera hacerle daño a alguien en su integridad por redes sociales. Se ve en una persona que quiera atacar a una comunidad entera. También se ve en una persona que quiera hacer un uso apropiado, que necesite salvar la vida y que no sepa de primeros auxilios. Entonces, es el uso que le demos a la tecnología. Ese era más o menos el mensaje que tenía para darles. Espero no haberlos aburrido, pero haberlos más bien puesto como la inquietud que yo tuve cuando estaba revisando esto, porque de verdad, repito, se nos viene una generación, la tenemos aquí, no sabemos qué van a enfrentar, ni nosotros mismos sabemos qué estamos enfrentando ahora ellos en un par de años, y ojalá nosotros como adultos, que somos responsables de ellos todavía, podamos prepararnos y prepararlos a ellos. Lo que se viene es complicado, pero si no estamos preparados, peor todavía. Contamos con la palabra de Dios, tenemos a Dios, el Espíritu Santo y Jesús de nuestro lado. Yo creo que eso ya nos vuelve ganadores. Pero si no actuamos, nada podemos hacer. Si no ponemos en práctica lo que conozcamos y si no conocemos, adquiramos ese conocimiento. Busquemos qué es lo que está pasando. No se queden con que en redes sociales están pasando cosas. Hay todo un mundo por fuera de redes sociales y es muy peligroso. Amén. Amén. Le damos gracias por su palabra. Vamos a orar por ello. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, la bendición de recibir tu palabra. Padre, agradecemos, Señor, porque usan diferentes medios, temas, y haces que tu palabra nos enseñe, nos enriquezca y nos dé vida a nuestra vida. Señor, agradecemos por esa bendición. Te pedimos, Señor, tu bendición para el resto del servicio y que agradecemos también la vida del hermano que la palabra el día de hoy. Amén. No sé si algún hermano quiere pasar a ungirse.